Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Club de Auditores. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta segunda sesión de nuestro curso virtual Gestión Integral del Riesgo de Fraude con nuestro invitado especial, el doctor Roberto Sandoval, quien ya está en plataforma y a quien damos más cordial bienvenida. A todos ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas y comentarios por medio de las dos herramientas que encontrarán a mano derecha de su pantalla. Sin más preámbulos, le cedo los micrófonos, doctor Roberto, para que usted pueda iniciar la sesión. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Ok, buenas noches, Blanca. Buenas noches a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy, ¿no? A pesar de, como bien comentabas, de las circunstancias que en muchos países de Sudamérica nos está tocando vivir, ¿no? Yo les comento que en Lima, algo inusual en Lima, o sea, digamos, está lloviendo. En Lima generalmente no llueve, ¿no? Está lloviendo y bueno, es algo que si bien ya sabíamos que iba a llegar, como si, digamos, igual, digamos, sorprende, ¿no? Y sorprende, pero felizmente, como ya se había anticipado que en estos días iba a suceder este fenómeno, este ciclón que ha sido denominado Yaku, digamos, en algunos casos se han tomado medidas preventivas, ¿no? Y justamente relacionándonos con el curso que estos días nos toca compartir, algo similar sucede con el riesgo de fraude, ¿no? Sabemos que es algo que va a suceder o nos puede suceder en un momento y la mejor manera de gestionarlo, de tratar de minimizar sus impactos y eventualmente hasta la probabilidad de ocurrencia es previniendo, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, las estrategias que se trabajan para esta gestión integral de riesgos tienen que ver mucho con esos temas de prevención. ¿Okay? El día de ayer comenzábamos nuestro curso, digamos que tiene 6 sesiones, viendo temas generales, digamos, sobre el fraude. Definíamos qué era el fraude, lo relacionábamos con un quebrantamiento de la confianza, hacíamos referencia a si alguna vez nos habíamos sentido defraudados y que justamente ese sentimiento tenía que ver con la confianza que habíamos depositado en alguien o en alguna circunstancia o en algún evento, ¿no? Y que finalmente no se concreta o se rompe, digamos, por un tema que tiene que ver relacionar con la confianza. Relacionábamos el fraude también con una intencionalidad, no es algo intencional, el fraude no se comete por casualidad, no, eso no existe. Hay una intencionalidad, digamos, para obtener algún tipo de beneficio. Un beneficio puede ser directo para quien lo comete o para terceros eventualmente. Hablábamos también de las teorías sobre el fraude, nos centramos mucho en lo que era el famoso triángulo del fraude, una teoría que ya tiene más de 60 años, pero que sigue siendo vigente. Ha tenido algunas variaciones, como el diamante, otros le ponen 5 elementos, pero el triángulo del fraude sigue siendo la base. Hablábamos que tiene que existe una motivación para que suceda un fraude, existe una oportunidad para que, digamos, se concrete el fraude y existe una racionalización, ¿no? La racionalización que consiste en convencerse que lo que uno está haciendo, que sabe que está mal, no es tan malo, o hasta eventualmente uno se autoconvence, racionaliza que no es malo, ¿no? Es más, algunos lo toman como una especie hasta lo convierten como en una venganza o como están haciendo justicia por sus propias manos, ¿no? Hablábamos de las teorías de información asimétrica que genera que no todos los individuos no podemos clasificar de una manera binaria en honestos y deshonestos, sino que también en general los seres humanos actuamos de acuerdo a las circunstancias y es ahí donde
el fraude tiene de alguna manera cabida, ¿no? Así digamos, dependiendo de las circunstancias, puede ser que exista una situación extrema que eventualmente nos pueda llevar a cometer fraude. Hablábamos también digamos, un poco de estadísticas, hablábamos del fraude ocupacional. El fraude ocupacional, aquel que se comete, digamos, al interior de una organización por parte de los mismos individuos que la conforman, los colaboradores, el fraude interno. Hablábamos que tenían 3 tipos, hablábamos que había lo que era malversación de activos, ¿no? El uso de activos, desde dinero hasta bienes, ¿no? Mercaderías, activo fijo, etcétera. Hablábamos de corrupción, esos esquemas de soborno, conflicto de intereses, etcétera. Y hablábamos de información fraudulenta. No solo de información financiera, sino también de información operativa. Yo siempre hago digamos, una reflexión, porque muchas veces cuando hablamos de información de una organización, siempre lo relacionamos a la información financiera y mucho quizás para aquellos que tenemos la profesión contable, digamos, lo relacionamos con estados financieros. Pero muchas veces la información que más se manipula en el día a día es la información operativa, porque las decisiones que se toman en una organización en el día a día tienen que ver con la información operativa. ¿A qué me refiero con información operativa? Reportes de ventas, indicadores de producción, ¿no? Entonces, indicadores de consumo para la producción, por ejemplo, ratios de rentabilidad eventualmente, que tienen que ver, digamos, con mostrar ciertos grados de desempeño, cierto grado de eficiencia o hasta sirve para obtener beneficios tipo bonificaciones, gratificaciones extraordinarias y demás. Entonces, es quizás la más expuesta a este tipo de manipulación, ¿no? Y veíamos diversas estadísticas que nos hablaban de de quién comete el fraude, cuáles son los esquemas más usados, que no necesariamente el fraude viene en un solo esquema, sino que viene a veces acompañado de 2 o 3 esquemas. Estadísticas que los hombres tenían un mayor porcentaje, digamos, de incidencia en cometer fraude frente a las mujeres, pero que en promedio, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, los perjuicios iban por ahí. Un fraude puede demorar cerca de 1 año en ser descubiertos, que puede generar pérdidas de un rango de $8.300 mensuales, o pueden representar el 5% de los ingresos, que las compañías de todos tamaños, la proporción o la exposición de riesgos de fraude es muy similar, alrededor de un 20 y tantos por ciento, un 25% aproximadamente, que el perjuicio también es similar, etcétera. Y todo esto con la finalidad de sensibilizarnos a que el fraude no es algo que está alejado de nosotros, sino que es un riesgo al cual en el día a día una organización se ve expuesta. Y por tanto, es mejor tener conciencia de que es factible, es posible que se pueda presentar este riesgo a tratar de negarlo, ¿no? Como veíamos en la última parte de la sesión de ayer, respecto a lo que denominamos los mitos, ¿no? Aquellas cosas que creemos que son ciertas, pero que al final la experiencia, ¿no? En este caso la mala experiencia, nos puede enseñar que no es así. Veamos diversos mitos y yo les comentaba que a raíz, digamos, que a través de los años yo he escuchado en muchas empresas y que lamentablemente muchas veces han sido derribados cuando la experiencia les ha demostrado que no es así, ¿no? Y quizás ustedes también lo han escuchado, como por ejemplo que las personas no, son buenas personas, que no cometen fraude,
que una persona es de confianza y que se tiene una confianza total con esas personas, que auditoría interna es la responsable del fraude, que los requerimientos de cumplimiento normativo prevén el fraude, que si uno tiene unos estados financieros, digamos, auditados y no ha salido nadie irregular en la auditoría de estados financieros, bueno, eso es suficiente para concluir que no existe riesgo de fraude, etcétera, ¿no? Diversos mitos, diversas sentencias que uno puede escuchar en una organización y que lamentablemente muchas veces, por no decir que siempre, en algún momento de la historia de las organizaciones, los hechos demuestran que eran eso, mitos, porque justamente las personas que a veces cometen el fraude son las personas de mayor confianza. Quien no pensaba es el que le comete fraude, ¿no? Pensamos que auditoría interna es la responsable de prevenir el fraude cuando eso no es su función, sino eso es una responsabilidad de la organización. O, digamos, el hecho de que el gerente general firme todos los desembolsos, todos los pagos, nos garantiza que no haya fraude cuando tampoco es así, ¿no? Entonces, con ese preámbulo, digamos, de una sesión, ahora entramos a esta segunda sesión, donde vamos a tratar un poco más directamente cómo se presenta el riesgo de fraude en las organizaciones. Y centrándonos principalmente en el proceso de compras, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el principal proceso que se va expuesto a los riesgos de fraude son las compras. ¿Por qué? Porque por ahí es donde digamos, en general sale el dinero de la organización. Entonces, por donde lo que uno busca a veces con el fraude es dinero, por eso me enfoco, ¿no? Digamos, el defraudador busca cómo sacar dinero y el proceso natural por el cual las organizaciones, digamos, utilizan su dinero es por procesos de adquisiciones o de compras. Y es por eso donde hay una mayor incidencia en ese tipo de fraude. El día de hoy vamos a hablar un poco del fraude en la organización actual. Han habido muchos cambios, digamos, sobre todo a raíz de la pandemia, los principales riesgos de fraudes en las organizaciones. Como les decía, el proceso de adquisiciones y el riesgo de fraude, vamos a centrarnos bastante en ese proceso. Algunas señales de alerta de fraude en el proceso de adquisiciones y algunas responsabilidades en la gestión del riesgo de fraude. Ya vamos a entrar un poco más, entrando en materia, que es la gestión integral del riesgo de fraude. ¿Cuál es la responsabilidad de la gerencia y el personal de la organización? La responsabilidad del auditor externo, que muchas veces le damos en teoría, le damos esta responsabilidad cuando no le compete, tiene cierta responsabilidad, pero su responsabilidad no es detectar fraudes. La responsabilidad también del auditor interno, ¿no? Ok, entonces vayamos ya entrando a los temas del día de hoy. El fraude en la organización actual, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades de control que contribuyen a la ocurrencia de fraude? Y acá vamos a echar mano nuevamente a una estadística, la estadística de ayer veíamos de la Asociación, digamos, de Examinadores Certificados de Fraude, la ACFE, en su reporte más reciente, el del año 2022, nos dice que la principal debilidad de control, digamos, que permite o contribuye a que ocurran fraudes, está relacionada a la falta de controles internos, ¿no? El 29% de los casos que ellos estudiaron para esta encuesta del año 2022, se determinó que en el 29% de estos casos faltaban controles internos. Y uno puede decir, bueno, es natural, ¿no? Si me faltaban estos controles internos, estaba más expuesto a la ocurrencia de fraudes, ¿no? Sí, tiene bastante lógica, pero si vemos la segunda
tenemos que el 20% se relaciona con controles internos sobrepasados. ¿Qué quiere decir? Que tenía controles internos, estos fueron de alguna manera burlados, fueron, digamos, rotos, o como bien decimos acá, sobrepasados por los defraudadores. Y, digamos, permitieron, digamos, esta debilidad o esta intencionalidad permitió que se concrete un fraude, ¿no? Entonces, entre estos dos, imagínense, entre la falta de control interno o controles internos sobrepasados, tenemos prácticamente el 50% de los, digamos, de las debilidades que, digamos, identificadas en la materialización de un fraude. Y ahí es donde vamos a una de las conclusiones que tenemos, es que casi la mitad de los fraudes de este estudio quizás pudieron haberse prevenido con un sistema de prevención antifraude más robusto. ¿En qué sentido? He tenido un sistema de fraude más robusto, más, más fuerte, no hubiera tenido esta falta de controles y hubiera tenido quizás mejores controles internos, los hubiera actualizado. Muchas veces los controles internos son sobrepasados porque, digamos, no fueron actualizados, fueron implementados en un momento y pensamos que ya con eso ya tengo, pero, digamos, los controles, así como los riesgos, van mutando, van cambiando. Entonces necesitan de una actualización constante. Entre otros de los elementos que, digamos, conforman el otro casi 50%, tenemos la falta de la revisión gerencial. Muchas veces pensamos que las operaciones se dan ya prácticamente, entre comillas, como en automático, pero no hacemos una revisión, una supervisión, y es necesaria siempre esa supervisión, digamos, independiente por parte de la gerencia, por parte de los jefes, de los líderes, ¿no? Eso, digamos, se identificó en un 16% de los casos estudiados. Un 10% corresponde a un pobre tone at the top, ¿no? Dentro de lo que es auditoría, ¿no?, y control interno específicamente, cuando hablamos del tone at the top, es el tono en lo alto. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una gerencia, si tengo un directorio, si tengo unos líderes que tienen una postura ética, unos lineamientos éticos fuertes, y eso decanta a la organización, ese control que es catalogado como un control blando permite o facilita, digamos, que esa cultura ética se expanda en la organización. Por tanto, cuando yo no tengo ese tono de tono fuerte, digamos, cuando los líderes, la gerencia, el directorio no habla, trata de ocultar estos casos de fraude, no tengo esos lineamientos desde la cabeza de la organización, aquellos que conforman la organización sienten que de repente no es un tema importante, que no es un tema de interés, de repente si siempre hablan sobre el cumplimiento de metas, cueste lo que cueste, entonces para cumplir la meta, cueste lo que cueste, de repente lo que están buscando es que cometa algún tipo de fraude, y así es lo que vamos generando sin querer, valga la frase, digamos, conocida, ¿no?, de sin querer queriendo vamos permitiendo, fomentando, digamos, que los integrantes de la organización cometan fraude, ¿no? Muchas veces dicen, no, pero se sobreentiende de que tiene que ser así. Lamentablemente, no es que las cosas se sobreentiendan, sino que en estos casos tienen que hablarse y tienen que tratarse de manera muy, digamos, muy directa, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Y ese es el famoso tone at the top, ¿no? El tono a lo alto, ¿no? El tono en la cabeza, si quieren verlo así. En el 8% de los casos se identificó una falta de personal competente en roles de supervisión. A veces
por ahorrarse, digamos, algunos